Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Que se escuche. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hemos encontrado, queridos hermanos, que la vida cristiana significa que Cristo sea tu vida. No es tener a Cristo en tu vida, es tener a Cristo en toda tu vida. Hemos aprendido también que las tres áreas en donde a uno le cuesta más trabajo proclamar el señorío de Cristo son las finanzas, la sexualidad, incluyendo por supuesto toda la vida afectiva, y los proyectos. Si Cristo va llegando, si Cristo está proclamando su señorío en esas áreas de tu vida, ten la certeza de que más y más se cumplen sus promesas y se cumple su reinado en ti. Pero es el momento para hacernos una pregunta incómoda. Si es tan claro el reinado de Jesucristo, entonces, ¿por qué hay distintos grupos cristianos? Es decir, tenemos que hablar del tema de las sectas. ¿Qué es lo que ha pasado en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad, para que nos encontremos con esa confusión que muchas veces hay? Las preguntas que surgen son muchas. ¿Por qué hay esos grupos? ¿Por qué esos grupos sí evangelizan? ¿Por qué nosotros los católicos estamos muchas veces tan dormidos? A veces también tenemos dudas sobre las preguntas específicas que nos hacen, por ejemplo, sobre el papel de la Santísima Virgen María, sobre el Papa, sobre los sacerdotes, sobre los sacramentos, sobre la Biblia, sobre el uso de la Biblia, sobre el purgatorio. Son muchas las preguntas. Hay algo que quiero empezar diciendo que puede ser un poco fuerte, pero creo que hay que decirlo claro desde entrada. El principal tema con el protestantismo no es un asunto religioso. Es un asunto psicológico, es un asunto social, no es un asunto religioso. Y prácticamente la mayor parte de esta reflexión, de esta charla que vamos a tener, es una explicación de esa frase. Lo esencial del protestantismo no es un asunto de religión, es un asunto psicológico, es un asunto económico y sociológico. Vayamos al origen. En el origen encontramos a un hombre llamado Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote, una vocación que tiene todas las señales de ser falsa. Él entró de sacerdote porque se sentía obligado, para no condenarse al infierno, a ser sacerdote. Ya te das cuenta que esa es una vocación muy extraña. Una persona que entra de sacerdote para no ir al infierno, pero resulta que el que entra de sacerdote para no ir al infierno, muy pronto siente que su sacerdocio es como otro infierno. Resulta que Martín Lutero tenía un terror terrible de joven, de niño. Tenía un terror terrible a las tormentas y tenía un terror terrible al juicio de Dios. Y resulta que Lutero en una noche estaba en una zona relativamente despoblada y empieza a caer una tempestad absolutamente espantosa. Hay rayos que caen en una y en otra parte. El retumbar de los truenos enloquece a Lutero. Uno de esos rayos cae tan cerca que Lutero cree que puede
morir del impacto. Entonces cae a tierra y llorando y temblando de pánico dice: si me salvas de esto, si me salvas de esto, si me sacas de esto, me entro a monje, si me salvas de esto. Así dijo Lutero. A los pocos minutos la tormenta empezó a disminuir y él sintió que Dios había cumplido su parte. Él sintió que efectivamente Dios lo estaba salvando. Y él sintió entonces que ahora le tocaba a él cumplir su parte. Hay que hacer una anotación importante. Dentro de la enseñanza de nuestra Santa Iglesia Católica, cuando una persona hace un voto o hace una promesa, movido por ejemplo por el terror, ese voto es inválido. Imaginémonos en una situación quizás más cercana a nosotros. Voy en un avión, el avión se viene en picada, el avión se va a estrellar y entonces yo digo: si me salvas de esto, Señor, haré ayuno de pan y agua hasta que me muera, haré ayuno hasta que me muera, haré ayuno hasta que me muera. Y resulta que el avión no se estrella, ahora me toca hacer ayuno hasta que me muera. No, los votos que se hacen movidos por el pánico o movidos por amenazas o por otros intereses turbios no son válidos. Entonces Lutero entró de sacerdote, pero Lutero dentro de su vida de monje agustino y luego de sacerdote no encontraba paz. Él se sentía bloqueado y no podía experimentar el amor de Dios, no podía experimentar la alegría del Evangelio. Los estudios para el sacerdocio le parecían áridos, sin sustancia. Además, las múltiples oraciones, las múltiples prácticas, las recitaciones de los salmos y las demás devociones de aquellos agustinos, estamos hablando de comienzos del siglo XVI, todas esas devociones y todos esos rezos eran cosas repetitivas. Y aunque él se esforzaba por hacer sus oraciones lo mejor posible, se sentía tonto, se sentía ridículo, se sentía seco, sentía que no sacaba nada de eso. Mientras tanto, por toda Europa se empezaban a difundir las noticias de qué era lo que estaba viviéndose en la ciudad de Roma, la sede del Papa. A comienzos del siglo XVI, la Iglesia Católica tuvo como papas a seres humanos sumamente indignos, bastante corruptos. Dos de ellos son especialmente recordados. Uno llamado Alejandro VI. Ese papa venía de la familia de los Borgia. Y este papa, Alejandro VI, fue increíblemente corrupto en muchas cosas. Era descarado, era cínico, tuvo amantes, siendo papa engendró un hijo. Ese es el tipo de barbaridades de Alejandro VI. Su gran obsesión, sin embargo, no eran las mujeres, su gran obsesión no era el licor, su gran obsesión era el nepotismo, conseguir privilegios para su familia. Parece que el verdadero amor de Alejandro VI era su familia. Quería asegurar amplios terrenos, quería asegurar posesión de tierras y títulos nobiliarios para su familia, sus sobrinos, también para sus hijos, porque los tenía. Ese es el hombre corrupto que tenemos en la sede de Pedro a comienzos del siglo XVI, en la época en que Lutero no encuentra paz en sus propias oraciones. Por esa misma época vamos a encontrar otro papa terriblemente corrupto, menos que Alejandro VI, menos cínico que Alejandro VI, pero quizás no menos mundano. Este se llamaba Julio II. Este Papa Julio tenía un gran interés por las tierras de los llamados estados pontificios. Ustedes saben que actualmente el Papa es el jefe de estado de un minúsculo terreno que se llama el Vaticano. Pues resulta que en la época de Julio II, los estados pontificios, es decir, la tierra en la que gobernaba el Papa era sumamente grande. Ocupaba una porción generosa del centro de Italia. Pero por supuesto, teniendo tantas tierras, había muchas envidias hacia las tierras del Papa. Antiguas rencillas, por ejemplo, con la ciudad de Florencia,
y problemas también de delincuencia común hacían que los terrenos del Papa estuvieran siendo amenazados continuamente. Y en aquella época, yo sé que esto es vergonzoso decirlo, pero hay que ser humildes y hay que ser sinceros. En aquella época el Papa tenía ejército, un ejército para defender sus tierras, porque a mí no me van a quitar mis tierras. Julio II se quitaba su sotana, se ponía una armadura, se montaba en un caballo y salía a pelear, porque a mí no me van a quitar mi tierra. Ese era el Papa. Ese era el Papa. Entre otras cosas, cuento así descarnadamente los pecados de estos papas, Alejandro VI, Julio II. Hay otros casos también gravísimos en la historia de la Iglesia. Cuento estas historias por dos razones. En primer lugar, para que apreciemos la bondad de los papas que hemos tenido en nuestra época. Unos serán mejores que otros, pero en general creo que hemos tenido grandes papas, grandes papas. Y en segundo lugar, cuento esto para que nos demos cuenta que cuando la gente dice, uy, estamos ante una calamidad, esto está a punto de explotar, no sabemos qué va a pasar con la iglesia, todo es un desastre. Yo digo, ¿qué harían esos católicos si les tocara en la época de Alejandro VI? ¿Cómo seguir siendo católico cuando el Papa es un cínico, un degenerado, que solo piensa en su propia familia y en su dinero? Y hubo católicos que fueron capaces de permanecer fieles a la iglesia, aún en esos tiempos de corrupción al más alto nivel. Entonces fíjate el drama de Lutero. El drama de Lutero es interior, pero también es exterior. El drama de Lutero es interior porque él está en una vocación que no es la suya, porque no encuentra paz en las oraciones que hace, porque siente a Dios lejano. Llegó un momento en el que Lutero se obsesionó tanto con el tema de Dios y con el juicio de Dios, que cuenta él mismo: no podía escuchar yo el nombre de Jesús sin temblar de miedo. Ese era Lutero. Temblaba de miedo, pensando en el momento en el que el juez Jesucristo le iba a pedir estricta cuenta de todo lo que había hecho, de todas las faltas en las que había incurrido, de todas las negligencias, de todas las incoherencias. Lutero por dentro está en una agonía permanente, un desasosiego que no se calma. Y por fuera, la iglesia que él conoció en su tiempo es una iglesia que lo decepciona profundamente. Una iglesia que no solamente le da tristeza, sino que le da rabia. Por aquella época, los sueños de grandeza de esos papas mundanos se concentraban en la construcción de grandes obras. Y les voy a contar algo que para mí es muy difícil. Parte de esas grandes obras son la Basílica de San Pedro. Esta es la época de la construcción de la Basílica de San Pedro. Esta es la época en la que se pinta la Capilla Sixtina. Por eso yo personalmente, aunque admiro la arquitectura y admiro el arte, emocionalmente conecto muy poco con esa época y conecto muy poco con esa expresión artística. A medida que va avanzando la predicación se van cayendo las letras. Eso tiene un significado, yo creo. Entonces, mis amados hermanos católicos, hoy yo pertenezco a esa institución, yo pertenezco a esa iglesia. Lutero sintió que ya no podía pertenecer a esa iglesia. Sintió especialmente ira por un sistema de recolección de limosnas que había alcanzado un estado prácticamente, una situación prácticamente de mercadeo. Prácticamente se vendían las indulgencias. Un hermano de mi comunidad, un dominico, se volvió famoso, aunque en parte esto puede ser leyenda, pero se volvió famoso porque él andaba con un burrito, o no se sabía si el burrito andaba con él. Y tenía en el burrito, sobre el burrito tenía una caja donde recogía las limosnas para las almas del purgatorio. Y se cuenta de este dominico, vergüenza de la orden dominicana. Se cuenta que él predicaba de la siguiente manera: en cuanto la moneda que tú echas toca el fondo de la caja, el alma queda liberada del purgatorio. Ese método resultó bastante eficaz para recoger plata. Pero imagínate lo que estaba haciendo con la fe, imagínate lo que estaba haciendo con la iglesia este fraile dominico. Y yo te cuento aquí estas vergüenzas de familia para que luego no tengan que contártelas las protestantes. Esta es la realidad, esto pasó. El hombre iba con su burrito: echa tu moneda y salva a tu pariente difunto.
echa la monedita, vamos a pasar con el burrito, vamos a recoger la monedita, porque en cuanto la moneda toca el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. ¿Quieres liberar a tu abuelita del purgatorio? Sí, claro, decía la gente sencilla. Yo quiero que mi abuelita salga del purgatorio. Es muy sencillo. Si tu abuelita era una gran pecadora, como unas abuelitas que vimos anoche por aquí. Si tu abuelita era una gran pecadora, tienes que echar más monedas. Pero en cuanto las monedas tocan el fondo de la caja, queda libre tu abuelita y ya puede gozar el reino de los cielos. ¿Quieres de verdad liberar a tu papito? ¿Quieres liberar a tu abuelita? Ya sabes lo que tienes que hacer. Vendiendo indulgencias. Lutero monta en cólera. Eso no puede ser la iglesia, eso no puede ser Cristo. Pregunta: ¿era justificada la ira de Lutero? Sí, claro. Claro que era justificada. ¿Es justificado lo que hizo Lutero? No, no es justificado. Y los hechos y la historia demostrarán que de ninguna manera podía ser justificado. Mira lo que sucedió. Resulta que Lutero entró en conflicto con esa iglesia. Y entró en conflicto con la iglesia católica porque él redescubrió la palabra de Dios, especialmente en los escritos de San Pablo y especialmente en la carta a los romanos. Podemos decir que la carta a los romanos se convirtió algo así como en el texto fundamental de la experiencia de Lutero. En la carta a los romanos el apóstol San Pablo habla de una manera muy clara sobre cómo hemos sido redimidos gratuitamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces yo no tengo que pagar la salvación porque la salvación ya fue pagada. Yo no tengo que comprar el cielo porque el cielo ya lo pagó por mí el que mucho me amó y que se llama Jesús. Yo no tengo que comprar el cielo. Entonces no tengo que comprarlo con misas, no tengo que comprarlo con limosnas, no tengo que comprarlo con penitencias. Todas esas penitencias y todas esas limosnas son inventos de hombres, así como los fariseos inventaban cosas. Suena lógico, ¿no? Suena lógico. Y por consiguiente, según proclama la palabra de Dios, yo no necesito de esas cosas ni de esas imágenes. Es más, ni siquiera se necesita de sacerdotes. Lo que se necesita es que esta palabra sea conocida, lo que se necesita es que esta palabra sea predicada. Sacerdotes no se necesitan, así habló Lutero. Cuando Lutero empezó a hablar así, las autoridades de la Iglesia Católica se preocuparon, por supuesto. Intentaron hablar con él, pero ahí sí, como dicen en inglés, too little, too late. Demasiado poco y demasiado tarde la solución. Fueron a hablar con él. Él cada vez se sentía más fuerte en su posición. Y entonces enunció un principio que será el gran principio de interpretación bíblica para los protestantes. A mí lo que me quieran decir, me lo dicen. Si me tienen que decir algo, me lo dicen basado en la Biblia. Porque yo tengo que admitir la autoridad de la Biblia y la autoridad de mi conciencia. Mi conciencia y mi Biblia. No me vengan aquí con más santos, ni teólogos, ni concilios, ni papas. La Biblia y mi conciencia. Y si ustedes no me pueden demostrar las cosas con la Biblia, y si no pueden convencer mi conciencia con la Biblia, yo prefiero creerle a la Biblia y pueden largarse por donde vinieron. Así habló Lutero. La actitud de Lutero les pareció muy valiente a muchas personas, pero este no fue solamente un tema religioso, este era también un tema económico. El protestantismo jamás hubiera surgido sin la economía. El dinero fue lo que hizo nacer el protestantismo en muchos sentidos. ¿Creen ustedes que Lutero era la única persona que estaba descontenta con la iglesia? Por supuesto que no.
¿Creen ustedes que Lutero era el único que se sentía escandalizado e indignado por los excesos de los papas y por ese mercantilismo con las indulgencias y el perdón y la gracia divina? Por supuesto que no. ¿Por qué entonces Lutero da origen a un movimiento cultural y a un cambio social que llamamos la Reforma Protestante? No es solo la religión. Sucede que por aquella época estamos hablando de los estertores, de un modo de organización social que tuvo Europa y que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico. Estamos en los estertores de ese medio de organización. Resulta que ese modo de organización social y política tenía un emperador, y resulta que los conflictos entre los emperadores y los papas ya venían de mucho tiempo atrás. 4 siglos antes, en el siglo XI, hubo un enfrentamiento tremendo entre un papa, esta vez un hombre muy recto, muy ascético, llamado Gregorio VII, y un emperador llamado Enrique IV. O sea que esa tensión entre el imperio y la iglesia es una tensión vieja, es una tensión antigua. Hacia el siglo VIII encontramos, o siglo IX, me parece que es VIII, o noveno, no, es VIII, o noveno. Encontramos al Papa San Nicolás Magno, y San Nicolás Magno otra vez, siglo IX, nos está presentando el conflicto entre el imperio y la iglesia. Entonces ya en el siglo XVI, esa historia del poder civil y económico por un lado, y del poder eclesiástico y espiritual por otro lado, esa historia ya es vieja. Pero hay un factor en el que se encuentran el elemento económico y el elemento religioso, y ese factor se llaman los diezmos, las limosnas, las colectas. Porque un diezmo es dinero, pero es dinero que se da con una motivación religiosa. Eso quiere decir que antes de Lutero había un fenómeno que se estaba presentando, y un fenómeno que era muy agradable para Roma, pero que era muy desagradable para el norte de Europa, es decir, para Alemania. Ese fenómeno es que la cantidad de limosnas, diezmos y donaciones de la gente de Alemania iban hacia abajo. Era dinero que salía de Alemania y que iba hacia abajo, iba hacia Italia, iba hacia Roma. Eso significa, hablando en términos económicos, eso significa una descapitalización, y eso significa estar trabajando solamente para otros, los del sur, los de Italia. Cuando Lutero empieza a utilizar ese lenguaje de mi Biblia y yo y mi Biblia, lo que yo piense y lo que yo saque de la Biblia, los que le están escuchando no solamente le oyen con oídos religiosos, le oyen también con oídos de economía. Muy pronto los príncipes alemanes, es decir, jefes locales, líderes económicos y políticos de Alemania, se dan cuenta que un rompimiento con Roma va a tener una repercusión inmediata en las finanzas, en la economía de ellos. Se dan cuenta de inmediato que si se logra asegurar que el dinero no vaya hacia el sur, sino que el dinero se quede hacia el norte, entonces el dinero de Alemania sirve para construir a Alemania. Así de sencillo. Entonces Lutero empieza a recibir apoyo de muchas personas. Una parte de ese apoyo es gente que está genuinamente indignada con la Iglesia Católica. Otra parte de ese apoyo es gente que está indignada, pero también está interesada. Y hay otra gente que está solamente interesada y le importa un rábano lo que pase con la religión. Entonces estos príncipes alemanes empiezan a rodear a Lutero. El protestantismo es más un fenómeno económico que un fenómeno religioso, y así sigue siendo hasta nuestros días. Y la gran prueba la vamos a dar aquí, porque vamos a demostrar cómo lo que creen los protestantes ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Ellos van cambiando su credo, ellos van cambiando lo que creen. Lo que no cambia es el sistema económico, lo que no cambia es el beneficio económico, eso no cambia. Por eso digo, el protestantismo es mucho más un fenómeno económico que otra cosa. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que estos príncipes alemanes estaban muy interesados en que se rompieran relaciones religiosas con Roma. Y a partir de ese momento,
El dinero que no va a Roma se concentra en la construcción de bienestar social, en la construcción de un naciente clero protestante y en la construcción de otros elementos e instancias de la sociedad alemana del siglo XVI. Muy pronto el cisma religioso, es decir, el rompimiento con Roma, tiene repercusiones en términos políticos y en términos económicos. Ese es el resumen de cómo se da la Reforma Protestante. Esa idea de Lutero encuentra eco muy pronto en otros personajes. Para quienes están tomando apuntes, esos otros personajes a los cuales hay que seguirle la pista son Enrique VIII, aquel rey de Inglaterra que quería que el Papa declarara nulo uno de sus matrimonios, o el matrimonio que tenía, y el Papa le dijo, pero es que no hay razón para declarar nulo tu matrimonio, y entonces él dijo, pues entonces me separo, y se separó de Roma. Luego tenemos a un gran abogado, un hombre de leyes, con un talento incomparable para la organización social, podríamos decir un estadista y abogado y teólogo llamado Juan Calvino. Juan Calvino diseña prácticamente en su cabeza cómo tiene que vivir una ciudad según Dios. Y esa ciudad, la ciudad escogida, es la ciudad de Ginebra, en Suiza. Ginebra se convierte en la capital del calvinismo. Pero atención, lo que creen los calvinistas no es lo mismo que creen los luteranos. Supuestamente son ambos protestantes, pero no creen lo mismo. Entonces ahí está el calvinismo y ahí está el luteranismo. Y tienes que encontrar a otro personaje llamado Zwinglio, que se escribe con ZW, Zwinglio. Zwinglio, Calvino, Enrique VIII, Martín Lutero, estos son los grandes personajes de la Reforma Protestante en el siglo XVI. ¿Cuáles son los postulados? ¿Cuáles son las ideas fundamentales del protestantismo? Las ideas fundamentales se pueden sintetizar utilizando la palabra solo. Solo la gracia, solo la escritura. Sola gracia, sola scriptura. Esto es muy importante, es absolutamente esencial. Parece valiente, parece casi épico Martín Lutero, cuando en medio de esas reuniones con los delegados del Papa, dice, a mí lo mío me lo demuestran con la Biblia. Oh, parece como un gigante, ¿ah? Parece un hombre valiente, parece un hombre coherente. Pero hay una pregunta que hasta donde yo sé nadie le hizo a Lutero en ese momento y hubiera sido muy interesante que se lo hubieran hecho. Lutero, tú dices que solo la escritura. Lutero, ¿de dónde sacas la idea de que solo la escritura? ¿De dónde sacas la idea de que solo la escritura? Si la fe es únicamente basada en la escritura, entonces, ¿qué fe tenían los apóstoles y los cristianos antes de que terminara de escribirse la Biblia? ¿Ahí no había fe? Si la fe depende únicamente de la escritura, esos cristianos, ¿qué tipo de fe tenían? ¿De qué se alimentaban ellos? No hay ningún texto en la Biblia que diga que la sola Biblia. Es decir, el lema sola escritura es un lema antibíblico. Decir que solo la escritura es antiescriturístico. Tú dices que solo la escritura, eso supone que la escritura es tan absolutamente clara que su interpretación no da lugar a dudas, y eso es lo que afirman los protestantes, que la Biblia es completamente clara. A ver, tomemos este versículo del Evangelio según San Mateo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. ¿Qué significa esa frase? Esa frase significa que si yo cometo un pecado con mi mano, ¿qué tengo que hacer? Cortármela. Ah, no, es que no hay que exagerar. A ver, es que es una cosa metafórica. ¿Quién determina qué es metafórico y quién determina qué no es metafórico? ¿Eso quién lo determina? Para no ir más largo, los grupos protestantes no creen las mismas cosas.
Los calvinistas creen que si una persona es salva, ya no puede condenarse de ninguna manera. Y si una persona no ha sido elegida, no importa lo que haga, se condenará. Los calvinistas creen en la predestinación. Si Dios te ha predestinado para que tú te condenes, no importa lo que tú hagas, al final te vas a condenar y te pudrirás para siempre en el infierno. Tú fuiste predestinado para condenarte. Si tú en cambio fuiste predestinado para salvarte, no importa cuánto te emborraches, no importa a cuántas prostitutas vayas, no importa cómo desperdicies tu dinero, no importa qué crímenes cometas, tú al final te salvarás, porque fuiste predestinado para salvación. Así piensan los calvinistas. Pero los luteranos no piensan eso, los presbiterianos no piensan eso, los cuáqueros no piensan eso, creo yo, no estoy seguro de los cuáqueros. Los metodistas no creen eso, los episcopalianos no creen eso. Entonces no dices tú que la Biblia se interpreta sola. Si la Biblia se interpreta sola porque hay tantas interpretaciones dispares de la Biblia, la única respuesta que tiene el protestante es que todos están equivocados menos yo. Es la única manera de responder. Yo soy el único que tiene ojos perfectos. Ojos perfectos como Balaam, aquel del libro de los números. Yo tengo ojos perfectos y mis ojos perfectos ven exactamente lo que quiere decir la Biblia. Entonces tú criticaste al Papa de Roma y te volviste el nuevo Papa, Lutero. Entonces el protestantismo es el arte de rechazar un papa para crear millones de papas. Ese es el protestantismo. Hay otro problema más grave con el protestantismo. Nosotros los católicos sabemos que la fe es un don que hemos recibido fundamentalmente de la predicación de la iglesia. Y nosotros sabemos que nosotros no somos dueños de la fe, ni somos los últimos intérpretes de la fe. Nosotros sabemos que nosotros dependemos de la predicación de los apóstoles y sus sucesores, y los sucesores de los apóstoles son los obispos. Y dentro de los obispos hay uno que ha recibido un encargo directamente de Jesucristo, y eso consta en la Escritura. Y ese encargo es: tú, Pedro, una vez convertido, confirma en la fe a tus hermanos. Eso es de la Biblia, ya que tienes tanto interés en la Biblia, eso es de la Biblia. Pedro ha recibido el encargo de confirmar en la fe a los demás. O sea que entre los apóstoles, aunque todos son apóstoles, hay uno que tiene el encargo de confirmar en la fe a los demás, y ese es Pedro. Ahora te hago una pregunta, amigo protestante. El encargo que Cristo le dio a Pedro, ese encargo, esa misión, ¿moría con Pedro? Cuando Pedro muriera, ¿se acababa ese encargo? Ese encargo era únicamente mientras viviera Pedro, y cuando se murió Pedro, ¿se acabó el encargo de confirmar en la fe a los hermanos? Por supuesto que no. Ese encargo que recibió Pedro, y solamente Pedro, es lo que la Iglesia Católica llama el ministerio petrino, o sea, el ministerio de Pedro. Pregunta, señor Lutero, ¿qué pasa con el ministerio petrino? Ahora, ¿quién tiene el ministerio petrino? ¿Lo tiene Lutero o quién lo tiene? El ministerio petrino no lo tiene Lutero, el ministerio petrino no lo tiene Nelson Medina, el ministerio petrino no lo tiene Santo Domingo de Guzmán, el ministerio petrino no lo tiene el más elocuente predicador protestante que tú te puedas imaginar. El ministerio petrino solo lo tiene Pedro y los sucesores de Pedro. No hay nada que puedas hacer al respecto, Lutero. No importa si te disgusta, no importa si te fastidia, las cosas son así. Pero hay otra cosa. Si tú rechazas el ministerio de Pedro, ¿cómo aseguras que tu fe es la fe verdadera? Las respuestas, la colección de respuestas que el protestantismo ha dado a esta pregunta es sencillamente asombrosa. Y de hecho uno puede tomar esta pregunta para hacer un recorrido por la historia del protestantismo hasta llegar a nuestros días. La primera respuesta es: yo sé que estoy en la fe verdadera porque así lo dice la Biblia, y yo creo lo que dice la Biblia. Ahí tienes un problema. Porque resulta que tu hermano protestante, el que tiene la iglesia 3 cuadras más abajo en el otro garaje, ese piensa otra cosa distinta de lo tuyo. Entonces, ¿por qué te tengo que creer a ti y no creerle a él? O sea, que no digas que tu fe es verdadera porque es bíblica. Porque la fe bíblica es lo mismo que dicen todos los protestantes, y ellos discuten y no están de acuerdo entre sí. Está bien. Entonces no digamos que es la Biblia. Mira, te voy a decir por qué se sabe
que mi interpretación es correcta y que mi fe es verdadera. El Señor ha enviado bendición a mi vida. Ahí viene el evangelio de la prosperidad. Cuando yo era un borracho perdido, la plata no me alcanzaba para nada. Cuando yo era un borracho y un jugador perdido, vivía enfermo y tenía una esposa fea. Ahora me he convertido. Aquí les presento las fotos de la inmensa casa que tengo. El Señor me ha bendecido. Además les quiero presentar el magnífico carro que tengo. El Señor me ha bendecido. Y ahora les presento la magnífica esposa que tengo. Ahora sí el Señor me ha bendecido. Entonces el protestante necesita de una confirmación para que su fe no sea enteramente subjetiva, porque a menos que estemos ante un caso completamente patológico, el ser humano siempre necesita una confirmación externa de lo que cree. Y esa confirmación externa, si tú eres católico, la obtienes ¿de dónde? De los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. Y dentro de los apóstoles hay uno que tiene el encargo de confirmar en la fe a los demás, y ese uno se llama Pedro. Y el sucesor de Pedro es al que todos llamamos el Papa. Pero si tú eres protestante, tú no tienes nada de eso. Tú no puedes ir donde el obispo porque no crees en el obispo. Tú no puedes ir donde el párroco porque no crees en el párroco. Tú no puedes ir donde la congregación de la doctrina de la fe, que es aquella parte de la curia vaticana que sirve al Papa ayudándole en el discernimiento de este tipo de temas teológicos y de fe. Tú no puedes ir allá. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que mi fe es verdadera? Miro el tamaño de piscina que tengo. Miro la belleza de carro que tengo. Miro la belleza de las calles y avenidas. Miro el país próspero que tengo. Miro cómo el protestantismo nos ha hecho prósperos a todos y digo, esta es la religión verdadera. Miren esto. Aunque a ustedes les parezca que esto es muy infantil, hace apenas 2 años yo estaba escuchando a una pastora protestante que hacía la comparación entre la religión hinduista y la religión cristiana, y ella entiende por religión cristiana su religión, su versión evangélica del asunto. Y el gran argumento de esta señora era, ustedes se dan cuenta cuál es la religión verdadera. La religión que produce enfermedad, que produce pobreza, que produce suciedad, esa religión no puede ser la religión verdadera. Ustedes pueden ver cómo están nuestras avenidas y calles en los Estados Unidos de América. Ustedes pueden ver cómo está la hermosura de casas que tenemos. Ustedes pueden ver nuestros niños saludables. A ver, vengan por favor. Jim y Martin y Mark, vengan para acá. Y tú también, Lola, ven para acá. Estos son nuestros hijos, hijos grandes, hijos saludables, hijos hermosos, altos y además bastante blancos. Por consiguiente, nuestra religión es verdadera. El protestantismo ha necesitado siempre una prueba externa de que su religión es la religión verdadera, pero esa prueba externa no la logra obtener de una confirmación de un apóstol. En Bolivia y también en Perú y también en Colombia he encontrado que ahora hay personas que se dan el nombre de apóstoles. Entonces anda por allá en Bolivia, y también he visto en mi país algunos grupos que no los preside un pastor protestante. No, por favor, eso es segunda categoría. ¿Qué está pasando? ¿Quién dirige tu iglesia? El apóstol Nelson. El apóstol Nelson estará en Chosica. El apóstol Nelson ahora en Huancayo. Apóstol Nelson en viaje a Arequipa. Aquí el apóstol Nelson. Empezaron a competir entre los protestantes a ver quién tenía título más grande, porque ya ser pastor no era nada. Entonces había que ser apóstol. A todos ellos les gana uno que decidió que él era Jesucristo. El puertorriqueño él dice que él es Jesucristo. Y luego que se murió, pero luego como que vuelve a aparecer, entonces parece que resucitó. El protestante no tiene manera de saber que está en la verdad, porque no tiene iglesia. Eso de que yo creo mi iglesia, yo invento mi iglesia, es cómodo para los que asisten a mi iglesia.
Yo me invento mi iglesia y los que asisten a mi iglesia se sienten seguros de que están en la verdad porque tienen a un predicador que les habla y les habla y les habla. Pero ese predicador, ¿cómo se siente seguro? Ese es el problema. Ellos lo siguen a él. ¿Y él a quién sigue? Cuando es tan claro en el testimonio de la misma Escritura, por ejemplo en la segunda carta de Timoteo o en la carta a Tito, es tan clara la tradición apostólica. No te apresures en imponerle las manos a nadie, dice por ejemplo San Pablo. Y también dice: escoge bien a unos que puedan enseñar bien a otros para que esos enseñen a otros. Eso se llama tradición. ¿Qué es lo que la Iglesia Católica entiende por tradición? Porque para nosotros la verdad de la fe se encuentra, se bebe, se recibe a través de la Biblia, la tradición y el magisterio. Tenemos ese trípode. Yo veo esa cámara, si ves cómo la cámara tiene trípode, trípode quiere decir tres patas. Y esa otra cámara, la que está al rayo del sol, también tiene un trípode, ¿cierto? Tres patas. La fe católica se sustenta en un trípode que se llama Biblia, tradición, magisterio. Los protestantes pretenden quedarse únicamente con Biblia, pero ya vemos que eso no tiene sustento bíblico y ya vemos que eso traduce en una cantidad de confusiones, porque ahora para saber si mi interpretación bíblica es correcta tengo que consultar el saldo en el banco. ¿Usted cuánta plata tiene en el banco? Sumando todo lo suyo, ¿cuánto tiene? Bueno, sumando todo con todo, así que se diga bien sumado todo, que uno diga realmente sumé todo, o sea, bien, todo de todo. No le dé más vueltas. ¿Cuánta plata tiene? Resuma. Creo que unos $200,000. Su interpretación es incorrecta. Yo tengo $500,000 en el banco. Entonces la verdad se volvió un problema de prosperidad, la verdad se volvió un problema de banco, la verdad se volvió un problema de sistema de salud. Los protestantes no han utilizado únicamente la prosperidad para saber qué es lo verdadero, a veces han querido utilizar la ciencia. Hay una rama del protestantismo que se desarrolló con mucha fuerza en el siglo XIX, luego también en el siglo XX, que se llama el protestantismo liberal. Y el protestantismo liberal quiere asegurar la interpretación bíblica a partir de una especie de concordismo con la ciencia. El protestantismo liberal quiere asegurar la interpretación correcta a partir de los datos de la ciencia, pero hay un problema: la ciencia evoluciona, la ciencia camina, entonces la verdad protestante también queda en una incertidumbre total. Ejemplo: por allá a finales del siglo XVIII empezó la idea de que el libro del Génesis había tenido su origen, lo mismo que otros libros del Pentateuco, habían tenido su origen en el amalgamiento de unas obras escritas anteriores. Es decir, que había unos libros anteriores y esos libros alguien los mezcló para que formaran un solo libro. Uno de esos libros fue escrito utilizando sobre todo el nombre Elohim para referirse a Dios, y por eso se llama la tradición eloísta. Otro de esos libros utilizaba más el nombre Yahvé, y entonces esa es la tradición yavista. Otro de esos libros utiliza un lenguaje particularmente formal y litúrgico, y esa sería la tradición sacerdotal. Y otra de esas tradiciones se supone que va escrito en términos de legislación y se parece bastante más al Deuteronomio, y por consiguiente sería la tradición deuteronómica. Entonces, según esta idea,
El Pentateuco sería la fusión, sería el amalgamiento de obras anteriores escritas por el eloísta, el yavista, la tradición sacerdotal y la tradición deuteronómica. Es una hipótesis sobre cómo se escribió la Biblia. ¿Cuál es el problema? Que los años pasan, los estudiosos siguen discutiendo, y ya por ejemplo en esta época, comienzos del siglo XXI, hay mucha gente que no está de acuerdo con eso. Entonces, si tú eres un protestante que ha basado la interpretación correcta de la Biblia en el análisis exhaustivo de la historia de la redacción de los textos, entonces tú tienes que ir reformando tu discurso a medida que la ciencia cambia, porque cuando la ciencia hablaba de esas 4 tradiciones, tú ibas a sacar conclusiones del texto a partir de esa teoría genética del texto, esa teoría de cómo fue escrito el texto. Pero 30 años después ya tienes que cambiar tu interpretación porque ya se descubrieron otras cosas según la ciencia. Ese es el problema. Lo mismo sucede con las devociones. Ustedes sabían que Martín Lutero fue muy devoto. Vamos a decir, tal vez no la palabra devoto, fue muy amoroso con la Virgen. ¿Sabían ustedes que Martín Lutero estaba convencido de que María Santísima era virgen? ¿Sabían ustedes que los protestantes actuales consideran un deber negar la virginidad de María? Entonces los protestantes no han mantenido una misma fe, van cambiando según lo que conviene, según la moda, según lo que cada uno esté estudiando, según el pastor con el que se haya formado. Ese es el protestantismo. Eso es. ¿Qué hay que hacer frente al fenómeno protestante? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer lo mismo que hizo Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII. Lo que hay que hacer es aprender lo bueno que ellos tienen, sin caer en lo malo que ellos enseñan. Eso es lo que hay que hacer. Muchos de ellos aman con sinceridad la palabra de Dios, a pesar de que tienen una Biblia mutilada. Esa es otra historia triste. Cuando Lutero empieza a hacer el canon de la Biblia, porque a él le tocaba hacer todo, él tenía que ser Papa y Vaticano él solo. Entiéndanlo, por favor, no es fácil. Cuando Lutero empieza a determinar el canon de la Biblia, se basa para determinar el canon de la Biblia en las decisiones tomadas por los judíos. Es decir, los libros que los judíos interpretaban como propios del Antiguo Testamento, Lutero los consideró como propios del Antiguo Testamento. ¿Tú estás entendiendo lo que eso significa? Los judíos, varios siglos después de Cristo, se pusieron a determinar cuáles eran las escrituras divinamente inspiradas. Y entonces hicieron una lista de libros que ellos consideraban libros inspirados, pero ellos hicieron esa lista tratando de excluir todo aquello que pudiera favorecer la interpretación cristiana. El canon de los judíos fue un canon hecho artificialmente para rechazar el cristianismo y sucedió varios siglos después de Cristo. Ese es el canon de los judíos. Y cuando Lutero va a establecer cuáles son los libros de la Biblia, se basa en el canon de los judíos, no en el canon de los cristianos. Porque resulta que en la época en que los judíos hicieron su concilio o su reunión para determinar cuáles eran los libros que ellos consideraban inspirados de las Escrituras, es decir, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, cuando los judíos se reunieron para hacer ese tipo de análisis, cuando eso sucedió, ya hacía tiempo que existían cristianos. Y Lutero siguió la escogencia judía, no la escogencia cristiana. Ese es el cristianismo de los protestantes. Óyeme lo que te estoy diciendo. Los libros de la Biblia protestante son incompletos porque fueron escogidos según el canon judío, no según el canon de los cristianos que ya estaban presentes y vivían en la época en que se reunieron esos judíos. Es decir, que Lutero prefirió la opción judía a la opción cristiana.
Esto se nota incluso en detalles, como el nombre que dan a Dios. Hace poco me preguntaban de dónde viene el nombre Jehová, porque ellos utilizan muchas veces el nombre Jehová. La respuesta es un poco larga, pero vale la pena contarla aquí para que se vea cómo funciona el protestantismo. Resulta que en el hebreo antiguo no había vocales, solamente consonantes. Porque en el hebreo antiguo lo que se ponía en los papiros o lo que se escribía no era lo mismo que se leía, era un recordatorio para la memoria, era una ayuda para la memoria. Es lo mismo que si yo dispongo de muy poco papel y de muy poco tiempo, y en vez de escribir Dios es amor, pongo DSSMR. La persona que ha oído muchas veces Dios es amor, ve DSSMR y pone las vocales y dice Dios es amor. Así funcionaba el hebreo antiguo. Por otra parte, los hebreos tenían un gran temor de pronunciar en vano el nombre de Dios. De manera que cuando llegaban al nombre de Dios, que se escribe en hebreo con 4 letras, YHWH, cuando llegaban a esas letras YHWH no pronunciaban Yahvé, sino pronunciaban el Señor o el Altísimo o el cielo o los cielos, según el caso, según el contexto. Ustedes ven una huella de esto en el Evangelio según San Mateo. Y en el Evangelio según San Mateo, ustedes se dan cuenta que se habla del reino de los cielos, no dice reino de Dios. Ese es el tipo de cambio que ellos introducían. ¿Y qué viene a suceder? Viene a suceder que en las escrituras hebreas no hay vocales y a la gente se le olvidó cómo se pronunciaba YHWH. A finales del primer milenio, los jóvenes hebreos cada vez podían leer menos las escrituras porque no había memoria después de tanto tiempo. Generaciones y generaciones ya había gente que no sabía cómo se leían las cosas. Entonces surgió lo que se llama el texto masorético. Masorético quiere decir texto que agrega las vocales. ¿Y de dónde viene la palabra Jehová? La palabra Jehová viene de tomar las consonantes de Yahvé y las vocales de Adonai. Adonai quiere decir algo así como el Altísimo. ¿Te das cuenta de eso? Es como si yo tomara las vocales de Dios y las consonantes de Señor y hago un revuelto entre las consonantes de Dios y las vocales de Señor. Y entonces digo, aquí tengo la letra D y la letra S y tengo que agregarle la E y la O. Entonces voy a decir Deso. Alabado sea Deso. Deso sea alabado. ¿Qué está diciendo usted? ¿Deso? ¿Deso de qué? Tomaron las consonantes de Yahvé y las vocales de Adonai y las revolvieron. Y cuando tú revuelves las consonantes de Yahvé con las vocales de Adonai, te sale una palabra que es Jehová. Y eso es, de ahí viene Jehová. Y entonces los testigos de Jehová ya cayeron en cuenta de esto. Y por eso los testigos de Jehová ya autorizaron que en algunas de sus publicaciones ya no se escriba Jehová, sino se escriba, por ejemplo, Dios. Porque se dieron cuenta, es que ya era imposible tapar el sol con un dedo. Se dieron cuenta que el nombre Jehová, que ha sido uno de los grandes pilares de la predicación de los testigos de Jehová, el nombre Jehová es un nombre mal hecho, mal armado. Es el revuelto de dos palabras. Y ustedes saben que en la predicación de los testigos de Jehová continuamente se está jugando con esa idea. Yo me he encontrado testigos de Jehová que empiezan a hablarle a uno así. Dime una cosa, le preguntan a uno, ¿a ti te gustaría que te llamaran Andrés o que te llamaran Santiago? No, yo me llamo Nelson. ¿Te gusta que te llamen por tu nombre, cierto? A mí también.
Pues quiero que sepas que a Dios también le gusta que lo llamen por su nombre, y Dios tiene un nombre, y a Dios le gusta su nombre, y el nombre de Dios es Jehová, y nosotros somos los testigos de Jehová. ¡Wow! Suena convincente, pero tiene un problema. Jehová no es una palabra, Jehová es un revuelto de dos palabras. Es importante darse cuenta, hermanos, de dónde vienen estos fenómenos de los protestantes. Es importante darse cuenta. Pero también es importante darse cuenta por qué prospera el protestantismo. El protestantismo prospera básicamente porque tenemos, los seres humanos, una tendencia psicológica al individualismo y a convertirse cada uno en norma de sí mismo. Y eso es un punto muy fuerte en el protestantismo. No tienes que someterte a una moral, no tienes que someterte a un código externo, sino que tienes, como quería Lutero, tu Biblia y tu conciencia. Y resulta que en la Biblia muchas veces encontramos textos que van en una dirección o que van en otra. Y eso es maravilloso para el individualismo, eso es maravilloso para el relativismo, porque cuando hay textos contradictorios siempre puedo hacer que la Biblia diga lo que yo quiero. Mira esto. La Biblia proclama el amor misericordioso de Dios, nadie puede negarlo. La Biblia proclama el amor compasivo de Dios y nadie puede negarlo. La Biblia proclama que el amor y la misericordia son la esencia misma de Dios y nadie puede negarlo. Pero resulta que también hay unos textos, por ejemplo, en los cuales San Pablo dice: les recuerdo que los fornicarios y los adúlteros y los afeminados y los homosexuales no entrarán en el reino de Dios. Bueno, ahora tenemos un problema. ¿Ahora qué hacemos con los homosexuales? Porque resulta que por una parte está un texto de San Pablo que dice que los homosexuales no entrarán en el reino de Dios, y por otra parte está que Dios es amor y Dios es misericordia. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Si yo soy católico, entonces yo empiezo a analizar qué significa realmente misericordia, y me doy cuenta que la misericordia no puede consistir en dejar a una persona en una práctica pecaminosa. Si yo soy católico. Pero por supuesto esa predicación es antipática, porque lo que más quiere la persona homosexual es que alguien le ayude a intentar hacer realidad su sueño. Su sueño, por supuesto, es imposible. Su sueño es encontrar plenitud humana en una relación completamente homosexual. Entonces, aunque es posible, la interpretación católica es una interpretación antipática para la persona que quiere vivir su homosexualismo a toda máquina, con toda fuerza. Es decir, la población homosexual está esperando que yo les diga que Dios les autoriza lo que ellos están haciendo. Esa presión puede ser grandísima. He conocido dos casos, un caso en Argentina y otro caso en un país europeo, que ahora no sé si fue Francia o Alemania, de parejas de lesbianas que van donde sacerdotes con este lenguaje: Padre, nosotras somos católicas, nosotras amamos a Dios, nosotras nos sentimos amadas por Dios. Sabemos que la iglesia en este momento, oiga el lenguaje por favor. Sabemos que la iglesia en este momento no aprueba matrimonio, aunque lo que yo más quisiera es casarme con esta otra mujer. Pero Padre, mientras la iglesia da el paso y por fin se moderniza y por fin aprueba el matrimonio de nosotras, ¿podría usted, por favor, Padre, por favor, podría darnos una bendición al amor que nos tenemos? ¿Podría darle una bendición al amor que nos tenemos? Y ya hubo un padrecito en Argentina que bendijo una pareja de lesbianas. Y ya hubo otro padrecito por allá, no sé si en Francia o en Alemania, y después lo entrevistaron y el padre dijo: pero si se bendicen imágenes, se bendicen animales, ¿cómo no voy a bendecir a una pareja que se quiere? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo funciona eso? Esa es la presión social.
Y te das cuenta que esa presión es muy fuerte. Y por eso te das cuenta de lo incómodo que es sostener la enseñanza de la iglesia sobre esta materia. Si tú eres católico, si tú eres verdaderamente católico, si tú puedes decir, como es el lema de este retiro, católico soy. Si de verdad tú eres católico con todas las fibras de tu ser, tú sabes que sin perder la comprensión y sin perder la misericordia hacia las personas, no se pueden tolerar ciertos comportamientos. Si tú eres católico, si tú eres católico. Pero si tú no eres católico, entonces tú te quedas con dos textos, uno en cada mano. En esta mano tengo un texto que dice: los homosexuales no entrarán en el reino de Dios. Y en esta otra mano tengo otro texto que dice: Dios es amor, es compasión, es misericordia eterna. ¿Cuál es la solución protestante? Yo tomo este texto de la misericordia y reinterpreto el texto de Pablo, pero esa reinterpretación del texto de Pablo significa la negación. Es decir, tacho en la Biblia el texto de San Pablo, lo tacho. Ojalá fuera solamente con tinta, lo tacho en mi corazón, lo tacho en mi mente. Es decir, como se dice en Perú, lo tacho y lo mando al tacho. Entonces yo tacho en la Biblia eso. De modo que si tú te acercas al protestante que admite, como por ejemplo la obispa episcopaliana que invita a lesbianas y invita a homosexuales, vengan, comulguen todos, comulguen, comulguen. Si tú hablas con ella y le dices: oye, ¿qué pasó con el texto de San Pablo? Entonces ya ellos tienen una respuesta. La respuesta es que Pablo estaba condicionado culturalmente. ¿Por qué Pablo no admitió mujeres sacerdotisas? ¿Por qué Cristo no admitió mujeres en el grupo de los 12? Porque estaban condicionados culturalmente. De manera que Cristo rompió con una cantidad de engendros, una cantidad de teorías interpretativas de los fariseos, de los escribas. Cristo se mostró absolutamente libre, pero la teoría de ellos es que ese Cristo que era tan libre no tuvo libertad suficiente como para inventarse una apóstola. Entonces fíjate cómo funciona el protestante. Cuando el mundo entra en conflicto con mi interpretación de la Biblia, si yo quiero seguir de amigo del mundo para conquistar el mundo, entonces yo cambio mi interpretación de la Biblia. Y como la interpretación es lo que yo interprete, porque es mi Biblia y mi conciencia, entonces mi conciencia no tiene ningún problema en andar bendiciendo homosexuales. Y así soy muy recibido por el mundo. El jefe máximo de Apple se declaró recientemente homosexual. Lo más sorprendente de esa declaración es que dice: es uno de los grandes dones que Dios me ha dado. Uno de los grandes dones, ser homosexual. Eso se llama el protestantismo. Cuando finalmente no aguantas la presión del mundo, cambias tu interpretación de la Biblia, porque al fin y al cabo tú eres dueño de lo que tú interpretes. A ver, la Biblia dice lo siguiente. La Biblia dice: si un hombre se separa de una mujer y se une a otra, comete adulterio. Resulta que los protestantes hacen eso todo el tiempo. Todo el tiempo. En un país de Sudamérica llamado Brasil, había un grupo protestante al que estaba llegando demasiada gente en adulterio. Pero el problema no era ese. El problema era que estaban tan acostumbrados a adulterar que luego de que entraban a la secta protestante, ahí seguían cambiando de esposas y la cosa ya se había vuelto escandalosa. A ver, ellos cambiaban de esposa y ellas cambiaban de esposos también. El grado de corrupción de la familia en Brasil es simplemente aterrador. Entonces el pastor protestante se aburrió de recibir tantos adúlteros porque luego le traían desorden a su grupo. Entonces puso una nueva condición para bautizarse en esa iglesia. Si tú eres casado, tienes que traer tu partida de matrimonio a la iglesia católica.
O sea que yo no creo en el sacramento de la Iglesia Católica, pero si vas a entrar a mi grupo tienes que venir casado por la Iglesia Católica. Eso se llama el protestantismo. El protestantismo significa el reajuste continuo de las reglas de acuerdo con lo que a ti te parece que es mejor, porque finalmente tú eres el Papa. Es posible que tú no te halles en la vida. Hay gente que siente eso. Yo siento que no me hallo, no sé realmente qué hacer, no me hallo. Pues probablemente no te hallas porque tú eres papa. Y no te rías mucho que tú eres papisa. Por eso no te hallas. Tu verdadera vocación es ser papa. ¿Por qué tiene éxito el protestantismo? Hay causas externas y hay causas internas. Las causas internas son porque a nosotros nos gusta ser autónomos y manejar nuestra vida como queramos. Pienso tener relaciones sexuales con mi esposa esta noche. Hay altísima probabilidad de que quede embarazada, pero no queremos hijo. Conclusión, utilizaremos método anticonceptivo. ¿Algún problema alguien? ¿Alguien tiene algún problema? Es mi esposa. ¿Algún problema? No, de ninguna manera. Eso es el protestantismo. En cambio, la versión católica es aburrida, porque la versión católica toma en serio el señorío de Cristo. Y decíamos, si Cristo no está en todas las áreas de tu vida, Cristo no está en tu vida. Así es sencillo. No lo cambies. Entonces Cristo tiene que ver también con mi sexualidad, sí, y también con tus finanzas, y también con tus proyectos, y también con tu descanso, y también con todo lo tuyo. O sea que el Dios de los católicos es un Dios metiche, un Dios entrometido. Sí, es un Dios entrometido. Ese es el Dios de los católicos. Pero es que ese es Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las causas intrínsecas del éxito del protestantismo? La exaltación del yo, de la subjetividad. El protestantismo avanzó en el mundo fundamentalmente por razones económicas y sociológicas. Léase, las pretensiones de autonomía económica de los príncipes alemanes en el siglo XVI. Esa es la parte sociológica. Y razones psicológicas. Y las razones psicológicas son: a todos nos gusta ser el Papa. A todos nos gusta escoger por nosotros mismos lo que queremos o lo que no queremos. ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre el consumo de la droga? La Sagrada Escritura puede ver como algo maravilloso que la gente se drogue. Por supuesto que no. Pero yo puedo ser protestante y fumar marihuana. Se llama uso recreativo. Es un uso recreativo. Así como uno se recrea, por ejemplo, caminando por la montaña, uno se recrea fumando marihuana. Y fumando marihuana he subido montañas más altas que esas montañas. Subo unas montañas altísimas que tienen unos colores que no te imaginas. Entonces, en el protestantismo tú puedes, con paciencia, tú puedes terminar de acomodar, tú puedes acomodar todo lo que tú quieras. Y la historia demuestra eso. La historia demuestra que los países protestantes son los países donde primero se legaliza el aborto, los anticonceptivos, la eutanasia. Todo funciona. Todo se puede acomodar. Y eso le encanta al ser humano. Es cómodo para el ser humano. Es una caricia para el ego del ser humano. Es muy agradable al ser humano definir por sí mismo lo que quiere. Oye, ¿eso no se parece mucho al libro del Génesis capítulo 3? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Definir por mí mismo lo que yo quiera. Las otras ventajas que también son intrínsecas al protestantismo, pero son más materiales, tienen que ver con la economía. Yo pertenecía a un grupo protestante, estuve en el grupo protestante el tiempo suficiente para ver cómo era que aprendía uno a pedir el diezmo. Cuando ya aprendí cómo se hace una iglesia, hice mi propia iglesia. ¿Arreglado el problema?
Los métodos de evangelización de los protestantes, especialmente de las sectas protestantes en nuestros países, son escandalosos. Ustedes saben cómo recogen el diezmo. Ustedes saben qué tipo de presión psicológica se hace para el tema del diezmo. Sí lo saben, ¿no? Como algunos hacen cara de que no saben, entonces yo les cuento solamente una anécdota. A una amiga mía la estaban conquistando, o la quisieron conquistar en un cierto momento para un grupo protestante. Ella asistió y pasaron recogiendo el diezmo. Siempre con ese lenguaje de fondo, ¿no? El que siembra tacañamente, tacañamente recogerá. Procuren sembrar bastante. Ahí sí, como dicen que decía un cura por allá en un pueblo, limosna silenciosa, o sea, billete solamente, ¿no? Limosna silenciosa, monedita no, billete fuerte. Bueno, pasaron recogiendo el diezmo. Resulta que mi amiga, que era pichón de evangélica o de protestante, llegó otra vez y no llevaba dinero. Pasaron recogiendo. Si ella hubiera estado en la iglesia católica no pasaba nada. Pero resulta que la amiga que la estaba, entre comillas, evangelizando, se dio cuenta que esta no había echado nada de limosna y le dijo: oye, ¿no echaste nada? No, es que hoy no traje. No, espérate. Entonces yo voy a echar por ti. No, deja, ya en otra ocasión. Esta todavía estaba muy católica, ¿no? Católico todo lo quiere gratis. Como dicen en mi pueblo, gratis y con rebaja, ¿no? Todo gratis. Entonces esta todavía estaba muy católica y dijo: no, pues la próxima vez he hecho. No, yo voy a echar por ti. ¿Pero por qué haces eso? Déjame. Fue allá y echó por ella. ¿Y por qué haces eso? Porque el Señor te puede dejar sin bendición. ¿Te das cuenta del esquema? ¿Te das cuenta cómo funciona? Y ahora yo hago una pregunta: ¿es bíblico eso? Claro que no. Ahí quedó el tema de la sola Biblia, Lutero, sola Biblia, sola Escritura, sola Biblia. Ahí está en las iglesias en Dinamarca, casando homosexuales que da gusto. Entonces, el éxito del protestantismo intrínsecamente es por la exaltación de la subjetividad, lo cual significa relativismo moral, y por estrategias de mercadeo muy fuertes. Estrategias de mercadeo que son carentes de ética si uno es creyente. Yo también podría utilizar el mismo lenguaje, pero ese lenguaje no es ético, ese lenguaje traiciona la Biblia. Yo no puedo usarlo en términos de mi verdadera convicción como creyente. Entonces, las causas intrínsecas son dos: la exaltación de la subjetividad y el marketing, el mercadeo. Pero las causas externas son dos. Primero, que hay mucho católico que no tiene formación. Habrán escuchado ya ustedes el famoso lema: católico ignorante, seguro protestante. La falta de formación de los católicos. Y segundo, el soborno. Ay, padre, ¿de qué está hablando usted? ¿Cómo así soborno? Soborno fue lo que me contó una señora joven que participa de este retiro. Ella canta muy bonito. Y entonces se acercaron de un cierto grupo protestante y le dijeron: tú cantas muy bien, podemos ponerte en unas clases de canto. Tú cantas muy bien. Ya podrías tener, mira, en nuestra iglesia ya podrías tener 3 CDs grabados. Y nuestra gente sí compra. No como esos católicos, que todo lo quieren gratis. Eso es soborno. Los protestantes tienen una habilidad tremenda para saber qué es lo que a ti te gusta y para qué eres bueno. Y de una vez te montan ahí.
Por ejemplo, usted, en mi iglesia necesitábamos un melenudo. Su melena atrae a los jóvenes. Cuando un joven llega a una reunión y ve un melenudo, dice: este lugar está 1A, este lugar es adecuado para mí. Mira, en mi iglesia puedes seguir creciendo tu melena todo lo que quieras. Te daremos un peluquero que cuidará del tamaño de tu melena. Llegará el momento en el que nadie en tu casa te reconocerá del tamaño de tu melena. Eso se llama el soborno. El soborno es: yo puedo hacer crecer lo que tú eres. Ven con nosotros, haremos crecer lo que tú eres. Soborno también es el lenguaje aquel de la prosperidad. Vengan, encontrarán trabajo. Se parecen a un político que estuvo por aquí anoche, ¿no? Yo no les tengo sino soluciones, decía el político, y así son, ¿verdad que así son? Yo no les tengo programas, yo no les tengo promesas, yo les tengo soluciones, es lo que yo tengo. Y eso es soborno también. Una vez me subí a un taxi en Bogotá. La señora taxista, porque era una señora, me habló de su iglesia y me dijo una frase que no se me ha olvidado: yo voy allí donde haya milagros. Eso se llama soborno, eso se llama plato de lentejas, eso se llama venderse. ¿Tú por qué estás aquí? A ver, ¿por qué estás aquí? Por un milagro que estoy esperando. Y si el milagro te lo hacen en el grupo satánico, pues quizás hasta voy. Y si el milagro te lo hacen en el grupo protestante, pues me convierto a protestante. Por favor, hermanos míos, hablando en serio, tengan mucho cuidado con eso de andar buscando el milagro. Tengan mucho cuidado, porque la gente que anda buscando el milagro termina encontrando el diablo. El que se obsesiona con el milagro, el que se obsesiona con que yo necesito mi curación, yo necesito mi negocio. ¿Qué es lo que ofrecen los brujos desde siempre? Salud, dinero y amor. Si te obsesionas con la salud, con el dinero, con el amor, en vez de encontrar el milagro de Dios, vas a encontrar la trampa del demonio. Tengan cuidado con eso, tengan mucho cuidado con eso. ¿Yo le puedo pedir a Dios mi salud? Sí. ¿Dios puede sanarme? Sí. Pero eso de que yo voy al grupo únicamente para sanarme, eso de que yo voy al retiro únicamente para sanarme, ¿tú no te has dado cuenta de cómo obra Jesucristo en el Evangelio cuando le presentan un paralítico? ¿Qué es lo primero que Cristo le dice al paralítico ese que bajan a través del tejado? ¿Qué es lo primero que le dice? Tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Eso es lo primero que le interesa a Cristo. La primera razón para ir a un grupo, la primera razón para ir a un retiro, la primera razón es para mi conversión, para mi formación. Si hay milagro, bendito sea Dios. Pero la primera razón para asistir a un grupo, la primera razón para asistir a un congreso, la primera razón para asistir a un milagro es, milagro es que se haya logrado este retiro. La única la mejor manera de asistir a un congreso, a un retiro, a un grupo es buscando mi conversión. Resumen y terminamos. Ya sabemos de los orígenes del protestantismo, ya sabemos de sus incoherencias, ya sabemos que debemos aprender de ellos, especialmente de su celo por la palabra de Dios. Y ya sabemos cuáles son las causas de su éxito, causas intrínsecas, el subjetivismo y el mercadeo. Causas extrínsecas, la pasividad y mala formación de los católicos, y que mucho católico se deja sobornar. Pidamos al Señor que nos libre de esas desgracias. Pidamos al Señor que su palabra reine en nuestras vidas. Y pidamos al Señor que con el testimonio de nuestra propia vida y con nuestra palabra llena de sabiduría y de humildad y de prudencia, podamos atraer incluso a aquellos que se han alejado del rebaño de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.